Hola a todos, bienvenidos a esta reunión de Historia de Recuperación de Al-Anon. Nos reunimos cada sábado a las 3 de la tarde, hora de Mexicali, México, lo cual es hora Pacífico también. Mi nombre es Tina y ah, soy una persona recuperada de Al-Anon y seré su oradora por esta tarde. Yo compartiré cómo solía ser antes de la recuperación, fue lo que sucedió y cómo soy ahora. Para establecer el tono de esta reunión, tomemos unos momentos de oración y meditación en silencio, seguidos por la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad, no la mía. Estoy muy feliz de compartir mi historia de recuperación de Al-Anon hoy día. Am, el ser Al-Anon ha afectado mi vida en muchas más maneras de lo que yo me daba cuenta. Yo pensaba que el único efecto de alcoholismo en mi familia era el que mis familiares tuvieran alcoholismo. Yo pensaba que ese era el impacto mayor y no me daba cuenta de cómo mi propio ser Al-Anon es lo que tuvo mucho, mucho más impacto en mi vida. Para mí al principio fue un poco difícil de ir descubriendo qué partes de mí, de mis pensamientos, de la manera en que actúo y todo eran Al-Anonic, ah, porque mis familiares con alcoholismo son mis hermanos y yo tuve la opción de ya no estar en contacto con ellos desde hace mucho tiempo. Yo pensé, ok, ya me deshice de ellos, ya me deshice del problema, ahora puedo continuar mi vida tranquila. Y lo que sucedió fue de que en la ausencia de ellos, mi mente continuó trabajando como lo hacía cuando ellos estaban cercanamente. Pero voy a empezar por el principio. Yo ah, crecí en una familia donde había como un fantasma del alcoholismo en mi familia. A lo que me refiero es a que cuando yo estaba creciendo, yo nunca realmente vi a mi papá estar borracho o tomado, pero cada vez que él llevaba alcohol en alguna manera a la casa, mi mamá se veía muy, muy afectada, como una ansiedad, enojo, y muchas veces se deshizo de ese alcohol, aunque mi papá lo quería para tomar literalmente un trago, una copa, un vaso de vez en cuando. Entonces yo no entendía el por qué mi mamá tenía una reacción tan intensa. Después aprendí de que antes que yo naciera, mi papá solía tomar en exceso, y muy, 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 muy en exceso. Entonces, lo que yo veía, el fantasma del alcohol en la familia, era relacionado al pasado que yo no había visto. Entonces, yo pensé, ok, no, el alcoholismo no me ha afectado, mi mamá tiene problema, yo no soy así. Y continué viviendo mi vida, lo que era parte de cómo mm, más bien cómo mi mente actuaba, era que pasaba mucho tiempo de mi mente, mucho tiempo en mi mente, imaginándome el futuro. Pero no solo, como quien dice, soñando el futuro, sino planeando el futuro. Si yo digo esto, me van a decir eso y esta es la consecuencia de eso y va a llevar al otro y del otro va a ir al otro. Y podía yo ver en esa manera de pensar, podía ver diferentes maneras de cómo el futuro se iba a dar. Podía ser futuro a corto plazo, a largo plazo, especialmente cuando se trata de comunicación con personas. Lo super pensaba. Y lo que yo quería era de controlar cómo las cosas iban a salir bien. Yo pensaba, si logro descifrar lo que van a decir, lo que van a hacer y cómo esto va a salir, entonces puedo escoger lo que va a suceder. Esa era la idea.
Y lo hice desde muy niña. Y desde muy pequeña yo me sentí, tenía este sentimiento de que yo no encajaba en ningún lugar, como que no pertenecía con mis compañeros de la escuela, con amistades una vez que ya crecí un poco más. Am, el problema con esa manera de manejar la vida es de que es imposible básicamente el predecir lo que va a suceder. Por más que yo pensaba cada detalle, no podía controlar lo que sucedía. Y cuando no podía controlarlo, entonces mi mente era un sufrimiento grande, era como es como, la mejor manera que lo puedo describir es como como si hubiera un una gran tormenta dentro de mí, que no hay calma, no hay calma, y empezaba a pensar cómo la gente me había hecho daño, cómo nadie me quería, cómo nunca las cosas iban a salir bien para mí. Y en esos pensamientos entraba Dios y Dios nunca me había querido, yo había sido un error de Dios. Y el sufrimiento de todo eso es bien profundo, es bien oscuro. Y ah, yo no me daba cuenta de que mi manera de pensar, lo que estoy describiendo ahorita, es a lo que mi madrina se refiere a veces cuando me dice, nosotros los Alanons pensamos como un alcohólico toma. So, un alcohólico está pensando sobre el alcohol y que no quiere tomar y decide tal vez tomar un poquito o tal vez no. Pero una vez que empieza a tomar, pierde control de ello y entra en lo que le llamamos borrachera, ¿no? Se emborracha, se pone tomado, pierde control. Y es exactamente lo que pasaba con mis pensamientos. A veces empezaba a pensar y pensaba muchas veces no quería pensar ya más. Decía, no, voy a dejar que las cosas pasen como sea, que la gente diga, haga, sienta como sea. Pero muy pronto estaba de nuevo el calculando cada situación. Y eso funciona si no pasa mucho, pero cuando la vida se ponía mucho, con muchas más cosas fuera de mi control, es como que mis pensamientos se mantenían en eso constante, tratando de controlar. Y controlar por medio de saber anticipadamente y controlar una vez que las cosas pasaban. Y no podía, no hay control sobre lo que no hay control. Y entonces entraba en un estado como de estilo depresivo y de mucha ansiedad. Era una combinación de ansiedad, pensando en el futuro, pensar y pensar y pensar y pensar, y un estado bien profundo de oscuridad, como de depresión. De nuevo, nadie me quiere, una soledad profunda y resentimientos con casi toda la gente que había conocido. Y ese fue el estado en que estaba, digamos, el patrón de pensamientos que estaba al tiempo que vine a los Estados Unidos y cambié de país, vine de mi país acá y ese fue un tiempo, hubo un tiempo, como medio año más o menos, súper, súper difícil. Era nueva acá, no sabía el lenguaje, no tenía amistades, me sentía súper aislada y súper atrapada. Y entonces fue que empezó mi búsqueda más intensa del cómo voy a estar bien, cómo no solo estar bien, sino cómo voy a sentirme bien. ¿Cuál es la solución a esta infelicidad que acarreo conmigo? Y empecé a buscar soluciones para ello. Veía que la gente, por ejemplo, en la iglesia se ve muy contenta, se ve muy como calmada y dije yo, eso es lo que yo busco y fui y me sentí aún más deprimida, aún más de lugar, mucho más que no pertenecía allí. Entonces dejé de hacer eso y empezó mi búsqueda por algo que me hiciera sentir bien adentro. En ese tiempo vivía cercano de uno de mis familiares que es alcohólico y ah, era muy difícil porque mi opinión era muy sabia. Mi opinión era que él no debería tomar y que si toma, que tome poco, o que si toma mucho, que no actúe como él actúa cuando está tomado. So, mucha sabiduría, excepto que yo no sabía de lo que se trataba el alcoholismo.
ni sabía de lo que se trataba mi mente tratando de controlarlo a él y de controlar el cómo el alcohol lo afecta a él. So, en mi mente era muy sencillo, era muy simple. Uno, no tomes. Dos, si tomas, controla lo que tomas. Y si no controla lo que tomas, controla cómo actúas cuando estás tomado. Y si ustedes han estado en en esa clase de pensamientos, es lo que uno descubre muy pronto de que no siguen las instrucciones de uno, que tan sabio como uno es, no siguen esas instrucciones, o él hacía lo que él quería, tomaba como él quería, cuando él quería, actuaba como él actuaba. Y eso me llevó a mucho dolor. Me sentía abusada, me sentía que él era abusivo cuando estaba tomado y de alguna manera siempre terminaba alrededor de él. Aunque yo a veces decía, ya no lo vuelvo a hacer, lo voy a dejar que haga lo que quiera, ya no vuelvo. El próximo fin de semana de alguna manera andaba de nuevo cercanamente a él y tratando de que, juzgando, oh my goodness, él pidió, él compró una docena de cervezas, ya sé lo que viene, no debe hacerlo, las escondemos, no las escondemos, no hay manera, o no, los amigos que también toman llegaron y es esa angustia que sube y sube y sube y sube. Y de nuevo, es mi mente emborrachada en mis propios pensamientos, en querer controlar lo que no puedo controlar. Y lo que terminaba sucediendo es de que cuando él tomaba, él decía cosas que a mí me parecían ofensivas y yo digamos, para mí eso era él conscientemente diciendo eso. Muy ofensivo, me enojaba, y me alejaba. Me alejaba lo suficiente para hacer mi nuevo resolución que ya no iba a andar en esa situación. Lo iba a dejar estar solo, pero mi mente regresaba acerca de él y se daban otras situaciones. Y de nuevo, mi mente actúa como el alcohólico. El alcohólico piensa sobre tomar, trata de no pensar en tomar, decide no tomar, de corazón decide no tomar, pero la mente nos regresa al mismo lugar. Igual que a él, mi mente me regresaba a estar cerca de él o de enterarme lo que él pasaba y de nuevo, una vez que eso sucedía, pierdo control de la misma manera que él perdía control sobre el cuánto toma. Y una vez que él pierde el control de cuánto toma, el alcohol toma posesión y él dice y hace cosas basado en ese efecto. Igualmente yo, cuando estaba en ese emborrachamiento de pensamiento, llegaba a hacer cosas que hablar de él, mal de él, o juzgarlo, o hablar mal de todo mundo que toma, o lo que hice al final fue de desconectarme de él completamente. Dije yo ya, él ya no existe para mí, terminó para siempre, no importa, ya terminó todo porque cada vez que estoy cerca de él, mi sufrimiento sube. Es increíble cómo mi mente se pone. Entonces, para mí la solución fue, si ya no estoy cerca de él, ya no tengo problema. Y de nuevo, es una solución sabia si uno no sabe de lo que se trata el problema, porque el problema mío estaba en mi mente, no en él. Él era simplemente en donde mi mente se enfocaba y cada vez que lo veía tomando era una ansiedad terrible de, oh, esto ya sé a dónde va, ya sé a dónde va, eso ya va, se va empeorando, se va empeorando. Y así como veía que él se empeoraba en el tomar y mi mente se empeoraba en el pensar. Es básicamente como los amigos de él que iban y tomaban y a uno se ponían más tomados que él. Mi mente estaba en el mismo lugar excepto que yo pensaba, oh, yo soy la que tengo razón acá, yo soy la que tiene sabiduría, la que sé lo que es mejor para todos. Entonces lo que sucedió es que me alejé de él y a veces otra familiar cercana a mí me decía, ¿sabes qué? Él hizo esto, él andaba emborrachado, hizo lo otro, dijo lo otro, y mi recomendación para para ella era, o para cualquiera que me dijera cosas así, es,
tú debes ir a Al-Anon, porque Al-Anon es para personas y no para familiares o amistades de alcohólicos. Tú debes ir, ¿ok? Porque yo no veía el cómo mi mente, aún después de años de no tener conexión con ese familiar, aún años después mi mente continuaba haciendo lo mismo que hacía cerca de él. Y mi mente hacía eso. Es como que en la ausencia de un alcohólico, mi mente encuentra algo en con qué emborracharse de la misma manera. Por ejemplo, el otro día, aquí donde vivo, hay parte del vivir acá, es que le asignan un parqueo a uno. Y el otro día era yo nueva acá a vivir y me, cuando vine a vivir acá, me dijo la muchacha que me ayudó a encontrar el lugar, me dijo, mira, tu lugar de parqueo está allá. Y lo señaló y yo asumí ese parqueo, el primero en la línea, es el mío. Y, y entonces un día salí, regresé y estaba otro carro parqueado ahí, ¿ok? Es increíble, es como que mi mente tomó eso y automáticamente entró en un estado de nuevo de borrachera mental. Igual como un borracho toma una copa y esa copa pide otra y otra pide otra y pierde control y luego pierde control incluso de lo que hace, de la manera que actúa. Igualmente, el ver ese carro parqueado allí me dio un gran coraje. Me pareció injusto. Eso no está bien. ¿Cómo es posible que abusen de mí? Y esta persona ni me conoce. Yo no sé quién era. Pero para mí era una ofensa muy personal. ¿Y cómo se atreven? Y ¿cómo se dice? Es como un enojo justificado de que yo sé que yo estoy en razón y es injusto, es una injusticia que están haciendo muy personalmente contra mí y eso siguió a otro y a otro y a otro. Y estaba yo lista para llamar la grúa. La grúa es que se lleve en ese carro porque esa persona estaba violando mi derecho de tener ese parqueo. Era una guerra entera en mi mente. Am, y no puedo pensar en nada más. Es como que se me lleva ese pensamiento. Y las emociones, oh, no puedo escapar. Es como un torbellino que se crece y crece y crece y crece y crece. ¿Ok? Y no puedo parar. No tengo la habilidad de parar. Mi problema es no tengo la habilidad de no empezar porque yo había decidido, yo ya no empiezo. Y de repente de la nada, una situación que es común en lugares, especialmente aquí donde vivo, hay mucha gente que vive, es una situación común. Y yo había decidido, yo ya no voy a hacer esas clases de pensamientos porque llevan a mucho dolor, dolor a mí, dolor a la gente alrededor de mí, ya no lo hago, ya no lo hago. Y de repente, boom, alguien se parqueó ahí. Y de eso ahí empezó. Yo no, una vez que empieza mi pensamiento, no tengo control de decir, bueno, ya lo dejo ahí por un rato. No, si digo ya lo dejo allí y me distraigo, haga lo que haga. Parte de mi mente sigue pensando y parte de mi mente sigue creciendo. Eso, ¿cómo se atreven? Eso sucede tanto, tanta injusticia contra mí y en el pasado sucedió esto y en el futuro. I mean, toma control, toma control. Y estando así bajo la influencia de mis pensamientos obsesivos, entonces hago acciones que no tienen siquiera sentido. La idea de voy a llamar una grúa porque está parqueado alguien ahí, ni siquiera sé, ¿es esa persona ya se va a ir? No, es inmediatamente es guerra. Y entonces lo que sucedió es, esa es la manera que funciona mi mente y eso sucedió cuando ya estando recuperada, pero el estar recuperada me lleva tenemos maneras en los 12 pasos en cómo salir de ello. Es súper efectivo. Voy a mencionar eso después. Pero en esta situación, lo que sucedió es entonces nomás siento esa angustia en mí. Es tiempo de un paso 10, lo cual es que lo hacemos cada vez que estamos en un estado
de no estar en paz. Y eso efectivamente me sacó de esa borrachera y luego me vino a la mente. ¿Será ese mi parqueo de verdad? Porque yo nunca confirmé si era. Y voy a donde vivo y veo los papeles que me dieron de qué número era mi parqueo. Y ese parqueo no era el mío. Soy yo era la que me había estado parqueando en el parqueo de alguien más por semanas. Y estaba a punto de llamarle la grúa a la persona que era el derecho de parquearse ahí. Eso así es como mi mente funciona y es súper rápido y toma control de mí. La situación ahora que sucedió es, yo tengo los 12 pasos para sacarme de ello cuando suceda. De otra manera, hubiera llamado a la grúa, me hubieran llamado a corte por mandar a llevar el carro de la persona que tenía derecho a parquearse ahí. Y hubiera sido un montón de más problemas y gastos y sufrimiento para mí y para ellos. So, esa es una ilustración de cómo al anonismo de mí sucede. Y han habido muchas otras situaciones. Es increíble tantas maneras en que existe. Parte de lo que yo siempre creía que yo era, me consideraba una persona súper generosa y súper amorosa, ¿ok? Ese era, esa era mi manera más común en actuar al anonismo. Es veía una situación y es de superhéroe, ¿no? De, oh, yo puedo hacer algo, yo voy a ayudar, yo voy a dar, yo voy a hacer. Y una ilustración de ello es una situación que se dio con un familiar que es cercano que le dio cáncer y se enfermó y vivía él muy, muy lejos de donde yo vivo. Y mi hermano estaba cerca de él, so él se hizo cargo del cuidado de él. Am, lo primero que viene a mi mente es am, cómo ayudo. Honestamente, quiero ayudar. Oh, no, es una situación grave. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces entro en ese estado de voy a rescatar. Yo soy la superhéroe, yo sé mejor, yo voy a dar, yo voy a hacer. Y lo que se me ocurrió es agarrar un avión y luego manejar como 16 horas para la casa donde ellos vivían. Y de nuevo, al anonismo toma poder de mí. No se me ocurrió ni siquiera allá lejos de preguntar, ¿está bien si voy? ¿Seré bienvenida? ¿Hay lugar para mí? ¿Hay lugar en que...? No, asumí lo que los otros necesitan y asumí que mi ayuda va a salvar el momento y no importa lo que gaste, no importa el tiempo, no importa el desvelo, no importa nada, yo voy a estar ahí sin siquiera preguntarles. Entonces lo que sucedió es... Yo hago todo ello, tomo el avión, agarro tiempo libre del trabajo, manejo 16 horas, era increíblemente cansado, empecé a manejar de noche, es increíble el sacrificio. Y una vez estando cerca de ellos, uno de ellos me llama, bueno, el que estaba cuidando a la otra persona me llama y hablamos y me dijo, básicamente me dijo, aquí no hay espacio para ti y no hay manera que ayudes sin arruinar lo demás. Básicamente no eres bienvenida. El mundo se me cayó. Y allí es donde viene mi resentimiento y el hablar mal de ellos, hablar mal de él, cómo se atreven, no agradecen, no ven mi sacrificio, no ven que tanto los quiero, no ven, es increíble. Pero entonces fue que empecé a trabajar el programa de Al-Anon, porque me di cuenta que no tengo escape, no tengo escape. Cualquier situación, y esos son dos ejemplos, hay millones de otros ejemplos de cómo el ser alanónica toma control de mí, pierdo la visión de siquiera de qué se trata lo que estoy haciendo, porque estoy como emborrachada en mis propios pensamientos y en mis emociones. Mis emociones me manejan, me dicen de una realidad que no es real.
los ejemplos que dis es el ejemplo de cómo es como me ciega la tormenta interna, el pensar en pensar son pensamientos obsesivos y un pensamiento obsesivo es algo que se repite muchas veces o un pensamiento se siente tan real que se impone ante la realidad. La realidad es irrelevante porque lo que estoy pensando es lo real, dice la mente. O es un pensamiento que se repite y con mi alanonismo lo que sucede es un pensamiento lleva a otro pensamiento exactamente como un alcohólico toma. La primera bebida lleva a la segunda bebida y la segunda bebida demanda que haya más y lo más demanda más y lo más demanda más y así es como las personas alcohólicas terminan en el lugar que terminan. Igual conmigo, un pensamiento lleva a otro, es como que construye soluciones, construye realidades que no encajan con la realidad y aún con mis mejores intenciones atropello los derechos del espacio de los demás, como lo hice con mi hermano, como estuve casi a punto de hacerlo con la persona que tenía derecho a estar parqueado donde yo había estado parqueada ilegalmente por semanas. Entonces son ilustraciones de mi alanonismo. Al principio de este programa, ah, yo le dije a mi madrina, y una madrina es alguien que está recuperado y que lo guía a uno en los pasos. Y al principio yo tenía dificultad en entender el cómo soy yo Alanon. Yo sé que pertenezco acá, pero no sé en qué manera. Y la razón que era difícil para mí verlo es porque mi alcohólico no vivía conmigo, no vivía cerca de mí. Yo tenía la opción de no estar en contacto con él. Lo que no me daba cuenta es de que no se trata de él, se trata de mi mente. Y el otro día estaba yo hablando con una amiga y ella tiene un montón de problemas en la familia y estábamos hablando, es parecido a los problemas, ¿no? De mucho drama, mucho heridas, muchas situaciones. Y había una situación seria con el papá de ella. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a pensar en esto. Y yo le dije, ok, so, ¿quieres que tomemos una pausa de hablar de esto? ¿A qué te refieres a ya no vas a pensar sobre ello? Para mí es increíble el que una persona diga, ya no pienso de esto y ya no piensa de eso. Y sí, efectivamente cambiamos de tema. Seguimos, la veo como a una semana después y le digo, ¿cómo va la situación con tu familia? Y me dijo, oh, ya no había pensado en ello. ¿Cómo lo haces? Yo no sé la receta de cuando empiezo a tener esos pensamientos. De nuevo, un pensamiento da otro y da otro y da otro. ¿Cómo hace alguien para decidir ya no voy a pensar en ello? O voy a pensar un momento, o voy a hacer esta solución y ya termina. No puedo yo hacerlo de mi propio, hacerlo, no puedo. Y esa clase de pensamientos son, les mencioné aquí dos ejemplos un poco grandes, pero esa clase de pensamientos sucede por cosas irrelevantes, cosas que nadie ni siquiera se da cuenta. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con una amiga y, y estábamos hablando todo bien, va todo bien, y al final yo interrumpí un poquito. Hablé antes que era mi turno, pero fue algo que uno ni se da cuenta cuando alguien habla así. No, mi mente dijo, ¿te das cuenta? Lo hiciste mal. No deberías haberlo hecho. Ahora van a pensar de ti que no tienes modales, que no eres muy buena platicadora y se va mi mente a cosas muy lejanas, muy lejanas. Y el problema es la emoción que tengo en mí, que no puedo pararlo, me da una gran angustia. Oh, no, arruiné esa llamada, la arruiné y no puedo salir de ello a mi propio poder. So, eso es lo que me llevó a trabajar los 12 pasos de Al-Anon, porque el problema está en mi mente. El tener esos pensamientos obsesivos, una vez que empiezan, no puedo pararlos.
Y cuando hago la determinación, la decisión final, que nunca lo vuelvo a hacer, no tengo el poder para hacerlo. Por más que trato, por más que siquiera predigo el futuro para no volverlo a hacer, el hecho de estar previniendo, ¿no? Viendo el futuro que va a pasar, es mi propia obsesión de qué va a pasar para poder manejar y controlar. Entonces, el alcohólico, especialmente si hay alcohólicos, no, mi mente dice, ok, aquí tenemos trabajo. Y se obsesiona. Y la obsesión no es de un rato, ni siquiera, no puedo controlar cuánto tarda. Puede ser de un día, puede ser de una semana. Por años estuve pensando y pensando con resentimientos de cosas que al final ni siquiera habían sucedido, que yo interpreté como algo que sucedió y que ni siquiera sucedió. Eso eso da una vida muy infeliz, una vida interior de mucha, ¿cómo le diría? Congoja, de mucha ansiedad, de mucho sufrimiento y todo se ve afectado. Todo se ve afectado. No, no puedo estar yo presente en mis conexiones con las demás personas. Mis planes incluyen el evitar, el controlar. Ay, es insufrible. Entonces lo que sucedió es que vine al programa de Al-Anon y escuché personas en él y escuché a alguien que tenía una paz en la voz de ella que dije yo, wow, yo quiero esa paz. Eso es lo que he estado buscando siempre, una paz interior que calme esas tormentas en mí. Y empecé a trabajar los 12 pasos con ella. Tuve dos recaídas porque la primera vez que empecé a trabajar los 12 pasos, yo pensaba que este programa era solo para ayuda mutua, que yo le cuento mis problemas a alguien y ellos me comprenden y me dan cariño y aprueban de mí, y entonces eso ayuda, eso es la cura para mi problema. Y era incorrecto. Para muchas personas es así y funciona para ellos, pero para mí no funciona. Si tengo, por ejemplo, fui a terapia por muchísimos años y obviamente, básicamente le pagaba a alguien a escuchar mis problemas y mi sufrimiento y nunca me lo quitó. O sea, cada semana tenía más y más que hablar porque tengo una mente obsesiva que se engancha y no puede salir de sí misma. Y de esa manera es que traté de usar mi madrina la primera vez y no funcionó. Medio me sentí bien, recaí y mi problema es crónico, significa continúa aunque no esté activo y es progresivo. So, recaí, era mucho más, el sufrimiento era tremendo, el sufrimiento era insufrible. Entonces regresé y encontré una madrina nueva y ella me dijo que para ella el trabajar los 12 pasos era una situación de vida o muerte. Y cuando ella dijo eso, dije yo, wow, finalmente encontré a alguien que sabe de lo que se trata esto para mí. Porque imagínate estar en un sufrimiento tan constante, fuera de tu control, que trata de hacer tantas cosas. Yo traté más de 20 años de solucionar este problema y no hay solución. Nada ayuda por más de un tiempito. Cuando ella me dijo eso, yo dije, ok, esta persona sabe de lo que se trata el vivir en mí. Entonces me empezó a guiar y la recuperación es increíble, es un sentimiento de paz, lo primero que vino para mí, así bien real, la experiencia fue en el paso 3. Fue de que ya no estaba sola en este mundo y de que ya no tenía el peso del mundo encima de mí. Es como sentirse uno más liviano, más leve. Y y empecé a hacer lo que la guianza de ella, seguir cada cosa que ella me decía. Y la recuperación era increíble. Todos esos patrones que acabo de describir es como que se fueron y hay una claridad de mente más grande. Mi tiempo, mis días, increíble, tan largos que son.
Antes pasaba tan ocupada con todos esos pensamientos que se me iba el día en la nada, como que, wow, se fue el día, no tengo tiempo. Y en las recuperaciones, como que, wow, el día es tan largo, mis pensamientos más claros. Cuando algo sucede como lo que mencioné, con los 12 pasos me regresan a esa claridad y a esa paz. Después de estar ahí como trabajando los pasos así casi como un mes, la idea que vino a mi mente es, ya sé el cómo lograr esto. Ya no necesito trabajarlos porque ya llegué a un estado de recuperación. Es increíble, me encanta, quiero quedarme acá, pero no quiero hacer todo este trabajo. Es demasiado, demasiado, ¿cómo se dice así? No, no quiero yo pertenecer a esta clase de programa por más de un mes o dos. Prefiero mejor no seguirlo haciendo y regreso en un año, ¿no? Para hacerlo de nuevo porque equivocadamente pensé que el trabajar los 12 pasos y encontrar recuperación era curarse. So yo dije, ya me curé, regreso en un año. Y lo que sucedió es, dejé de comunicarme con mi madrina y pasó un día, todo bien, y dije yo lo sabía, yo no necesito de nada, de nadie, ni necesito estos pasos. En la tarde de ese día mi mente empezó a llenarse de nuevo, pensamientos de preocupaciones, de resentimiento, de heridas, de sentirme con más peso en mí, como que la vida no tiene sentido. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué le va a dar propósito a mi vida? Tengo esa persona que me cae mal, la otra no me cae bien, el tráfico está muy lleno, la comida no está muy bien, el sol está muy nublado, el cielo está muy nublado. Cada cosa empezó a volverse un gran problema. Incluso el clima era como que, no lo puedo soportar y cada cosa era un problema. Y como a los 2, 3 días, mi mente estaba repleta de sufrimiento de nuevo, pero extremadamente repleta de ello, llena, completamente lleno. No puedo respirar mentalmente, es tan lleno, cada cosa es sufrimiento. Y luego mi mente se va al pasado de todo lo que sucedió. Esto sucedió, esta persona me hizo esto, esta persona me hizo lo otro. No puedo confiar en nadie, todo el mundo me hiere, nadie me quiere. Y luego el futuro, nadie me va a querer, esto va a continuar, no puedo soportarlo. ¿Cómo voy a vivir así el resto de mi vida? No puedo, es increíblemente, ¿qué es? El sufrimiento es todo, es todo. Es como la noche cuando está oscuro, todo está oscuro. Y eso me llevó a regresar y le pedí a mi madrina de nuevo, ¿me puedes ayudar? Ella dijo sí. Lo que sucedió en ese sufrimiento fue de que perdí ese orgullo de pensar que yo sé que es lo mejor, que yo sé cómo se hace, es como que mi mente se convirtió en estudiante en vez de ser profesora. Estudiante me refiero el ser abierta a sugerencias, a tener la voluntad de hacer lo que es debido. Y regresé y era no había, ¿cómo se dice eso? No había condiciones. No había condiciones, simplemente le pedí, dime qué hacer y ella me dijo, haz esto, lo hice, ¿qué más hago? Me dijo y me dijo y me dijo y simplemente lo hago. Mi mente aprendió por medio de ese sufrimiento de que no tengo salida, no tengo escapatoria adentro de mi mente para sacar a mi mente de ello. No tengo, no, se emprisiona, no sabe cómo salir. Y si logro salir, no sabe cómo no entrar de nuevo. Es desesperante. Y entonces empecé a trabajar los pasos sin reservación. No había un pero, no había un no porque esto, nada. Simplemente dígame qué hacer y simplemente lo hacía. El cambio que empezó a suceder a partir de ello es indescribible. Yo no sabía que la recuperación era real, o sea, que era real y que se podía sostener a largo plazo. Ya hace casi 6 años que he estado recuperada cada día. Es una recuperación que sigue y sigue porque cada día hago lo que debo hacer con los 12 pasos para
mantener esa conexión con mi poder superior, el cual es lo que uno logra hacer con los 12 pasos. Los 12 pasos son un proceso de conectar con nuestro poder superior de una manera muy real, tan real que mi mente misma ya no tiene esos patrones. La mayoría del tiempo está mi mente, sé la diferencia de estar en paz y de estar con angustia. Y la mayoría de tiempo está en un estado de paz, es como que el agua está tranquila, calmada, muy serena. A veces suceden cosas que me sacan de ello, me enojo, me angustia, algo sucede y los 12 pasos, el paso 10 me regresa de nuevo a ese estado. Al principio tomaba más tiempo, después de tantos años de hacerlo. Ahora cuando me enoja algo, usualmente toman un minuto o dos para regresar a ese estado de paz, de serenidad, un estado de mente calmada, de mente clara. Increíble, yo no sabía que esto era posible porque pasé más de 20 años buscando una solución. Fui a terapia como 17 años, a terapia doble a la semana por como, ¿cuánto? 8 años. Y medicina para la depresión, para la ansiedad y nada quitaba esa manera de pensar, ni siquiera tomando 3 medicinas que están supuestas a calmar la mente. Calmaban la ansiedad, calmaban la depresión, pero nunca lograron afectar esa parte de mi mente que funciona así. Y mientras funcione así, como lo describí, tan obsesivo, que se atrapa en sí mismo, no hay solución. La vida es bien difícil. Y alejarme de mi hermano que toma, no es la solución, porque yo, donde yo vaya, ahí voy. No hay escapatoria. Entonces, lo que sucedió a partir de la recuperación es que hay esa paz interior, la siento, no es fantasía, no es imaginación, es en la manera, en el estado en que existo. Y mi mente vuelve de nuevo a hacerlo de nuevo. Hay momentos, hay situaciones, hay imaginaciones que me llevan a ese estado de, no, 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 eso no puede ser, ¿cómo es posible? O cosas así. Los 12 pasos me vuelven a regresar a ese lugar. Lo que ha cambiado en mi vida es básicamente todo. Todo ha cambiado. Mi situación es la misma, básicamente es la misma. Si vemos a lo exterior del trabajo que tengo, del carro que manejo, de mis finanzas, de todo es lo mismo. Lo que ha cambiado es absolutamente todo en cómo yo siento la vida, en cómo yo paso la vida, en cómo yo reacciono a la vida. Es totalmente diferente. De nuevo, hay más quietud, hay más tranquilidad, hay más paz. Es indescribible. Incluso cuando hay situaciones de tragedia, en situaciones de tragedia que han pasado varias en mi familia en este tiempo que he estado recuperada, hay un sentimiento de paz, aunque haya luto, hay un sentimiento de paz, un sentimiento de que no estoy sola, de que mi poder superior o Dios, como le quieran llamar, está conmigo. Es un sentimiento muy cercano, muy presente. Y la prueba de ello está en cómo mi mente actúa, cómo mi mente. Es como que mi mente dejó a un lado esos patrones que me dirigieron la vida por toda mi vida, por todos estos años, a mí hasta que empecé a trabajar los pasos. A lo que eso ha llevado es a que en esa claridad de mente he tomado decisiones más sabias, más lógicas, menos dramáticas, menos que me llevan a situaciones de más dolor. Y en mis conexiones con las demás personas, algo increíble ha sucedido que yo no sabía que era posible. De la mejor manera que lo puedo describir es el amar, el querer a otros sin la necesidad de que ellos calmen mi mundo interior.
Es como lo más cercano que yo he sentido a un amor incondicional. A lo que me refiero es, por ejemplo, con mi hermano, si él toma, si él no toma, si él toma una decisión que es mala idea o una decisión que es buena, no me afecta, no lo dejo de querer porque haga eso, no necesito que él viva su vida diferente para yo estar bien. Igualmente con mi papá, igualmente con amistades, igualmente con las personas que encuentro, nadie tiene el trabajo de hacerme sentir bien. El sentir bien, el estar bien internamente es trabajo de mi poder superior o Dios, yo le llamo Dios a veces, poder superior a veces, es el trabajo de Dios y esa es la conexión que tenemos. So, mi trabajo es acercarme y estarme cerca de Dios, de mi poder superior por medio de los 12 pasos. Es el trabajo de mi poder superior de mantenerme a mí en calma, bien. Ah, y es increíble, de nuevo, todo cambia. Las conexiones, cuando es increíble el resultado, digamos, el, la reacción, cómo las personas reaccionan a estar enfrente de alguien que no necesita de ellos para estar bien, porque todo lo que hice, todo eso que les conté, cómo mi mente funciona, lo que mi mente anda buscando es estar bien, estar en paz adentro, estar tranquila, porque no se siente bien, hay algo fuera de lugar y necesito que mi hermano no tome, que mi papá haga esto, que mi hermana haga lo otro, que mi vecino haga, a mí todo, es un montón de cosas tratando de manejar y controlar lo externo para estar bien internamente. Eso es todo, de todo lo que se trata. Cuando en ese ejemplo que les di de ir a querer ir a salvar la situación con mi hermano, viajar en avión y después en carro, lo que yo buscaba es estar bien. ¿Cómo iba a estar bien? Que apreciaran, que me apreciaran, que aplaudieran, que dijeran, wow, ella sí nos ayudó. Eso era lo que yo buscaba. ¿Por qué? Porque entonces me iba a sentir en balance, iba a estar bien. Y lo que ellos hicieron fue ser honestos conmigo. No me habían invitado porque no me querían ahí. ¡Wow! Eso duele, dije yo. Qué malos son. No, yo no pregunté siquiera, yo no tuve la cortesía de preguntar. Y así es exactamente como mi alanonismo se revela. Y es lo que mi madrina me dijo cuando yo empecé, porque yo le decía, yo no veo cómo yo soy Al-Anon porque mi hermano ni siquiera estoy en contacto. Ella me dijo, espera y mira las consecuencias de lo que haces. Mira tu reacción a esas consecuencias. Con mi hermano, de la manera que yo me presenté, soy tan generosa, yo me desvivo, yo sacrifico y luego me dicen, no, no puedo creerlo, qué mala gente. O sea, se convierte, revela la intención que tenía desde el principio. La intención era, voy a hacer esto para yo estar bien. No es ni siquiera de ellos. Es, yo voy a sacrificar, yo voy a hacer esto, pero que me aprecien, que me quieran, que aplaudan, que cuenten a todos la buena gente que soy yo. Y cuando ellos se niegan porque tienen integridad, dicen no, los resiento, es insufrible, abusan a mí todo ese drama. Y esa es la diferencia ahora, el vivir de una manera que nadie me debe nada. La gente puede acercarse, puede alejarse, puede hacer esto, hacer lo otro. Cuando se trata de hablar de mis límites, lo hago. Es posible se enojen, es posible que no les guste, pero vivo en un estado de más integridad de lo que he vivido antes. Mis sí son sí, mi no es no. Y el no necesitar a nadie que arregle mi vida interna es libertad para ellos. O sea, aparte de lo que ha cambiado la recuperación para mí, ha cambiado un montón para cada gente que está alrededor mío, porque es increíble todo el daño que yo hacía en nombre de ser generosa, de ser sacrificada, pero al final de todo ello, la realidad es que buscaba algo que me hiciera sentir bien a mí. So,
Esa es la mejor manera que puedo describir. Ha sido, la vida se vuelve una aventura, entonces se vuelve algo que no es serio, que no es serio, pero no es serio a la misma vez. Es el vivir en una libertad interna donde lo externo no es lo que hace o deshace mi paz. Si sucede muchas veces, muchos días, el hecho que esté recuperada no significa estoy curada, significa tengo una solución para todo en la vida. Y esa solución son los pasos y eso me lleva a esa conexión con mi poder superior y mi poder superior es la solución a todo. Entonces la vida se ha convertido en un lugar de tranquilidad, en un lugar de paz, en un lugar de conexión, aun cuando la gente decide ya no quiero estar conectada contigo. Excelente, feliz por la libertad que tienen y nadie me debe nada que sea de tanta peso de que hace o deshace mi vida interior. No sé si eso tiene sentido, pero bueno, eso es mi historia, un poco de mi historia acá. Voy a empezar el cierre de la reunión. Voy a leer sobre la tradición 7. Cada grupo debe mantenerse completamente a sí mismo, por sí mismo, rechazando contribuciones externas. Este grupo no tiene una estructura de pagos establecida y actualmente no requiere gastos. Si deseas cumplir con la séptima tradición, por favor dirige tus contribuciones directamente a la oficina del Servicio Mundial de Al-Anon visitando alanon.org. Para preguntas sobre esta reunión o si estás buscando un padrino o madrina, por favor envía un correo electrónico a 12 pasos recuperación arroba gmail.com. De nuevo, 12 pasos con S al final, recuperación arroba gmail.com. Las grabaciones están disponibles en YouTube buscando arroba recuperación 12 pasos en la búsqueda de YouTube. Ahora tomemos un momento de silencio por el miembro de Al-Anon que aún sufre, seguido por la oración de la serenidad o una oración de tu preferencia dicha en silencio. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que puedo cambiar, no, para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad, no la mía.